Niños, buenos días. Seguimos con el curso de geometría. Hoy nos toca ver sobre la clasificación de ángulos. Clasificación de ángulos. A ver, la clasificación de los ángulos. Tenemos tres tipos de ángulos: ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. En el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Y este es su gráfico, 90 grados. Aquí tenemos el ángulo COE, ¿verdad? Que mide 90 grados. Es un ángulo recto. Ahora pasamos al ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Menor que 90 grados. Este es su gráfico. El ángulo AOB. Y por último tenemos el ángulo obtuso. Es aquel que mide más de 90 grados. Aquí está representado su gráfico. Más que 90 grados. Entonces, clasificación de los ángulos. Se clasifican en tres: ángulo recto, ángulo agudo y ángulo obtuso. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Y el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Como pueden apreciar, recto 90 grados, agudo menos de 90 grados, obtuso más de 90 grados. Miren bien los gráficos para no confundir. Ahora les voy a contar una historia. Tres hermanos, obtuso, recto y agudo. ¿Cuánto medía el recto? 90 grados. ¿Cuánto medía el ángulo obtuso? ¿Cuánto? A ver, piensen, acuérdense. Más de 90 grados. Y el ángulo agudo, menos de 90 grados. Ahora le cuento una historia. Tres hermanos, obtuso, recto y agudo. Esta es la historia de tres hermanos llamados ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo. Se parecían mucho entre sí, pues los tres tenían un lunar llamado vértice. Este vértice era de vital importancia para ellos, ya que atenazaban sus dos lados. ¿Qué se atenazaban? Se enlazaban, se juntaban sus dos lados, ¿verdad? Para poder formar un ángulo recto, como lo tenemos aquí en la figura. Seguimos. El ángulo obtuso era el mayor. Le encantaba dar abrazos, ya que podía extender mucho sus extremidades. El mediano y segundo de los nombrados tenían por nombre recto. Siempre descansaba en la misma posición. Sus brazos en forma de L nunca se movían. Estaban invariablemente a 90 grados. Agudo era el más pequeño. Todavía no sabía abrir mucho los brazos, por lo que era más cerrado que su hermano recto.
Además, cuando se ponía triste, replegaba mucho sus brazos y se le divisaba muy poco. Los tres hermanos se acompañaban en diferentes situaciones. Cuando un hermano tenía alguna dificultad, el otro lo apoyaba para hacer la tarea más sencilla. Ellos siempre decían que para conocer a uno, necesariamente tenías que conocerlos a todos. Ahora, después de esa pequeña lectura que les he hecho de los ángulos, recto, obtuso y agudo, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se llaman los tres hermanos? A ver, ¿quién estuvo atento? ¿Quién me dice cómo se llaman los tres hermanos? Muy bien, recto, agudo y obtuso, ¿verdad? Muy bien, chicos. La siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el lunar en los bracitos de dichos ángulos? Acuérdense, ¿qué unían? ¿Qué los unían? El vértice. Vértice, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre los hermanos? ¿Qué diferencia encuentras entre los hermanos? A ver. Muy bien, la medida de los ángulos, ¿verdad? La medida de los ángulos. Uno medía la medida de los ángulos, uno medía 90, el otro más de 90 y el otro menos de 90, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia hay entre los hermanos? Es la medida de los ángulos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido la clase. En la próxima clase ya vamos a hacer ejercicios ya con los ángulos. Acuérdense cuánto mide cada ángulo. El ángulo recto, obtuso, ángulo agudo. Fíjense cuánto mide cada uno. Estúdienlo, grábenselo en la cabecita porque ya la próxima vamos a hacer ejercicios. ¿Sí? Y con un transportador, por favor. Tener a la mano un transportador para la otra clase, para la próxima clase. Bueno, chicos, sin más que decirles, se despide de ustedes su Miss, que los quiere mucho, que los tiene siempre presente y que ya nos vamos a ver muy pronto. Yo sé que sí, yo sé que va a pasar todo esto y nos vamos a poder conocer, abrazarnos y demostrarles todo el amor que les tengo, ¿sí? Cuídense mucho y a tomar las medidas del caso, a lavarse las manitos siempre, a quedarse en casa y a seguir estudiando.